Hola, yo soy Brian Carvajal y junto a mi compañera Paula Andrea Quiseno les vamos a hablar sobre el rol de las arbences como componentes de la biodiversidad de los agroecosistemas. Este trabajo es presentado para la asignatura Sistemas Diversificados de Cultivos. Hemos organizado una hoja de ruta con los puntos que vamos a tratar, en los cuales destacamos el punto 5, 7 y 8, que corresponden a las características especiales, las estrategias de adaptación y los beneficios. Actualmente, en muchos sistemas productivos se consideran a las malezas como plantas indeseables dentro de los agroecosistemas. Sin embargo, muchas comunidades indígenas y campesinas reconocen el valor y el beneficio que las mal llamadas malezas aportan a los cultivos. Esto partiendo desde un enfoque multifuncional. Lo anterior se debe a que estas poblaciones caracterizan e identifican los principales procesos ecológicos que sustentan las diferentes interacciones biológicas, permitiendo de esta manera la conservación de la agrobiodiversidad, condicionando a su vez la sustentabilidad de dichos agrosistemas diversificados. El objetivo general de este trabajo es adquirir conocimiento acerca del rol que cumplen las arbences como un componente fundamental en los agroecosistemas. En función de lo anterior, se han definido tres objetivos específicos. En primer lugar, entender cómo las arbences contribuyen en el restablecimiento y mantenimiento de las diferentes interacciones ecológicas en los agroecosistemas. En segundo lugar, comprender cómo las arbences favorecen el mantenimiento de la diversidad vegetal y el flujo genético entre los cultivos y los parentes silvestres, favoreciendo procesos de domesticación progresiva. Y como tercer y último punto, conocer las potencialidades, utilidades y características ecofisiológicas de las arbences, así como algunas de sus interacciones con cada uno de los subcomponentes del agroecosistema. Teniendo claro eso, vamos a hablar acerca de los conceptos y generalidades en donde vamos a definir qué son las arbences. Básicamente, las arbences son consideradas aquellas plantas acompañantes que en la gran mayoría de los casos son subutilizadas y desvalorizadas, que crecen junto a los cultivos de interés económico y comercial, y pues esas plantas se caracterizan por mantener su abundancia, su potencial productivo, su habilidad competitiva, su valor reproductivo e incluso dinámicas poblacionales estables en ambientes que son perturbados con frecuencia. Para entrar un poco en materia y conocer o empezar a identificar un poco acerca del rol que cumplen las arbences como componentes del agroecosistema, vamos a enmarcar la discusión en dos enfoques, un enfoque convencional y un enfoque agroecológico. Desde el enfoque convencional, las arbences son consideradas como plantas indeseables debido a que compiten directamente por agua, por luz, por espacio, por nutrientes, porque tienen la capacidad de albergar ciertos organismos fitopatógenos y porque a su vez sirven como esferas alternas de ciertos insectos plagas. Bajo esta premisa y bajo este enfoque, a lo largo del tiempo se han venido desarrollando un conjunto de tecnologías que buscan básicamente contrarrestar ese tipo de problemáticas. Para esto, pues, se ha llevado a cabo la utilización de un conjunto de productos conocidos como herbicidas que generan diferentes ventanas de control, dependiendo pues del manejo agronómico que se le dé. Bajo el enfoque convencional, principalmente en sistemas intensivos basados en monocultivos, lo que se busca es incrementar o maximizar las productividades y los rendimientos, por lo que, digamos, el agroecosistema no se ve como tal desde un punto multifuncional y multidimensional. Y al no identificar y caracterizar muchas de las utilidades y potencialidades de este tipo de plantas acompañantes, lo que se está generando es una fragmentación estructural y espacial del hábitat. Por el contrario del enfoque agroecológico, aunque sí tiene en cuenta que muchas de esas arbences son de alta interferencia y que pueden generar una competencia, también reconocen sus beneficios y su papel integral como un componente o un subcomponente de los agroecosistemas. Al integrarlas y dejar espacios abiertos, permite que haya una restauración de las diferentes interacciones ecológicas, evitando pues que allí se genere esa fragmentación a nivel del agroecosistema. Dentro de las características encontramos como primera la discontinuidad y periodicidad de los procesos de germinación. 2. La alta producción de semillas. 3. Fácil dispersión de semillas. La cuarta es que tienen una gran capacidad de adaptación. Y la quinta, que poseen una alta plasticidad. Otra característica importante es que hay algunas que presentan tanto reproducción sexual como reproducción asexual, como es en el caso del sorghum jalapense. Este tiene las dos formas de reproducción. Para este caso, la reproducción sexual es significativa en la etapa de colonización de la planta en el campo y la propagación vegetativa se multiplica muy rápidamente los genotipos más exitosos. Por otro lado, las hiperáceas hiperrotundus
la cual tiene la capacidad de reproducirse de forma asexual y tiene la capacidad de regenerarse a partir de fragmentos que logren quedar en el campo. Otra característica de estas plantas es que las que se reproducen vegetativamente poseen estructuras especializadas que hacen que pueda sobrevivir en ambientes desfavorables, tales como bajas temperaturas, sequías. eh, Otra característica que poseen estas plantas es que las que se reproducen vegetativamente poseen estructuras especializadas que hacen que puedan sobrevivir, por ejemplo, a temperaturas bajas, a condiciones de sequías o a condiciones desfavorables. Otra característica que encontramos es que son especies de plantas muy persistentes, ya que la mayoría de las semillas de estas arbences tienen un alto poder germinativo y además son capaces de permanecer sin nacer durante periodos de tiempos muy largos, incluso meses o años, hasta que las condiciones del medio sean las favorables y así esta semilla pueda germinar y posteriormente emerger. Se puede decir entonces de que el éxito de las arbences en los agroecosistemas se debe, como lo mencioné anteriormente, a su rapidez en la colonización de territorio, a que su eliminación es bastante complicado, ya que si se ataca con productos herbicidas, estas pueden desarrollar resistencias y a que estas desarrollan características que la hacen ser muy competitivas, que compiten con nuestras plantas cultivadas por agua, luz y que en la gran mayoría de ocasiones sacan ventaja de esto. Y otro factor, quizá uno de los más importantes, es que estas son poblaciones vegetales que crecen en ambientes que han sido perturbados por el hombre, sin ni siquiera ser sembradas. Esto nos demuestra que tienen varios mecanismos para tenerse en el medio ambiente y así asegurar su existencia. En cuanto a las estrategias adaptativas de las arbences, pues este concepto nos va a permitir de pronto entender un poco más o comprender la relación entre el ambiente y ese tipo de plantas acompañantes. Las estrategias adaptativas reúnen, digamos que los atributos más significativos y versátiles de las estrategias de vida de las poblaciones de arbences, que digamos que tienen que ver con características reproductivas coadaptadas o que han pasado también por un proceso de selección natural a lo largo del tiempo y que han generado un conjunto de variaciones que tienen que ver con ciertos procesos o características morfofisiológicas que han sido fijadas en el genotipo de cada especie. En este caso vamos a estudiar la selección RK. Cuando las arbences pertenecen a una denominación R, presentan una alta tasa intrínseca de crecimiento poblacional, lo que quiere decir que presentan una alta capacidad de germinación, una alta capacidad de establecimiento y colonización y una rápida reproducción. En el caso, por ejemplo, de que ocurran perturbaciones ulteriores, habrán semillas remanentes, lo que conocemos como los bancos de semillas en el suelo, eh, que se distribuyen pues, a lo largo de los perfiles y a través de los procesos de perturbación que consisten básicamente en las labranzas, el volteo del suelo, pues va a garantizar que se generen unas condiciones óptimas, por ejemplo, para que puedan germinar las semillas dando continuidad a la especie. Cabe mencionar que las arbences que pertenecen a esta denominación se caracterizan por tener ciclos de vida anuales y por ocupar hábitats con estadios tempranos de sucesión. En el caso de la denominación K, pues básicamente aquí entran las arbences que tienen la capacidad de establecerse en ambientes donde hay una perturbación muy poco frecuente. ¿Sí? Estas se caracterizan por tener unidades de reproducción sexual en estadios muy maduros, por ser especies que tienen un crecimiento muy lento, por una mayor longevidad y un tamaño de las estructuras mucho más grandes, ¿no? Ellas invierten gran cantidad de esos recursos energéticos en unos pocos descendientes, pero que tengan una alta habilidad competitiva y un alto valor reproductivo, lo que lo hacen pues comportarse de manera, digamos, con un alto vigor en sistemas ecológicos que son estables. Entonces, por ejemplo, aquí podemos hablar de que tienen la capacidad de establecerse en ambientes donde se establece una labranza de conservación, una labranza cero. A diferencia pues de las anteriores, esta tiene la capacidad de establecerse en aquellos ecosistemas o agroecosistemas donde los estadios de sucesión son un poco más tardíos, ¿no? Aquí podemos colocar como ejemplo a Chinocloas cruzgali y a Sorghum alepense. La primera es, digamos que su mayor atributo es que tiene sus semillas en estado normal, latencia, entonces lo que asegura que bajo ciertos periodos de tiempo estas tengan la capacidad de germinar y asegurar pues su continuidad a lo largo pues de un periodo de tiempo determinado que en su mayoría digamos que coinciden con los ciclos o las etapas tecnológicas del cultivo de interés comercial o económico.
Entre los beneficios de las arbences a los agroecosistemas hemos definido 5 ítems principalmente. Bueno, el primero serían las características alelopáticas. Aquí conocemos, por ejemplo, algunas plantas como lo son Cipero rotundus, Crotalaria juncea, Sorghum alepense, que presentan pues o tienen la capacidad de liberar ciertos sustancias químicas que en su mayoría son sesquiterpenoides o fenoles, que tienen la capacidad pues, de inhibir bien sea la germinación de otras plantas asociadas o de repeler, por ejemplo, ciertos insectos. Entonces, eso se ha estudiado porque tienen un potencial bioherbicida y por ende, pues al explorar esas alternativas, lo que se está buscando es disminuir como la aplicación de ese tipo de productos de síntesis químicas que pueden tener alta residualidad en el suelo, afectando las diferentes interacciones biológicas que se generan a nivel del microbioma, y pues dos pueden estar afectando también plantas asociadas a las arbences, pues por ejemplo de alta interferencia, y pueden afectar la dinámica poblacional de cierta entomofauna benéfica. El segundo ítem, la entomofauna benéfica, se han realizado varios estudios en donde se ha podido determinar que o sea, en las arbences hay asociadas un conjunto de órdenes, ¿no? Y de especies. Principalmente se han registrado, por ejemplo, asociados órdenes como los Véspides, el Áfide, el Tachínide, Redúide, el Sírfide, como entomofauna benéfica que se acerca pues a las arbences, bien sea como una fuente inicial, por ejemplo, de alimentación del aprovechamiento de los recursos como son el néctar y el polen, y pues de alguna manera u otra estos contribuyen en la restauración de los diferentes servicios, digamos, ecológicos. Entonces, digamos que todo eso pone de manifiesto que los paisajes heterogéneos de los agroecosistemas determinan una elevada biodiversidad de insectos benéficos y que además un manejo adecuado de las arbences provee a los agroecosistemas pues de organismos que realizan importantes funciones ecosistémicas, ¿sí? Por ejemplo, aspectos que promueven la restauración ecológica de ecosistemas degradados, y asimismo el conocimiento e integración de las, digamos, diferentes estrategias de manejo del hábitat potencian el control biológico de las plagas de los cultivos, lo que hace posible disminuir lo mismo, la utilización de plaguicidas de síntesis química, disminuyendo el impacto también sobre otra fauna benéfica y sobre la biodiversidad en general de los agroecosistemas. Para ello, pues se recomienda la conservación de zonas de vegetación natural o espontánea dentro de los sistemas productivos, con el fin pues, de contribuir a restaurar, aumentar y a conservar la biodiversidad de los insectos benéficos, además de promover la regulación de ciertos servicios ecosistémicos como son la polinización y el control biológico de plagas. Digamos que aquí el desafío entra en tratar de entender cómo se dan esas relaciones interespecíficas entre los cultivos y las arbences para garantizar una amplia biodiversidad selectiva dentro y alrededor de los agroecosistemas. Entonces se tiene que generar o propiciar la utilización de un conjunto de prácticas que vayan dirigidas a contribuir a diversificar y a conservar directamente la biodiversidad, permitiendo generar agroecosistemas mucho más sostenibles y resilientes. También tenemos la fertilidad del suelo, sabemos que esas se pueden utilizar como abonos verdes, sirven como coberturas vegetales, aportan materia orgánica al suelo, unas tienen la capacidad de fijar ciertos nutrientes como el nitrógeno atmosférico, contribuyen también, por ejemplo, a mantener ciertas características intrínsecas del suelo, regulan la temperatura, regulan la tasa de escorrentía y filtración, eh, o sea, muchos beneficios más. Otras sirven como bioindicadoras. Hay unas plantas que tienen como un régimen muy estrecho de crecimiento en función del pH y de las condiciones pues, medioambientales. Entonces, por ejemplo, hay otras que también sirven en procesos de fitorremediación, como decir, Pomoea purpurea, que a través de ensayos bromatológicos se han determinado que tiene la capacidad de traslocar y acumular ciertos metales pesados. Entonces, se puede utilizar en ese tipo de procesos. En cuanto a la diversidad genética, pues ya sabemos que participan en la transferencia o en facilitar directamente el flujo genético de ciertos parientes silvestres a cultivos de interés, favoreciendo esos procesos de domesticación en donde pues, se pueden aportar genes que, que sean un poco más robustos, que generen robusticidad o resistencia a ciertas características medioambientales o bióticas como tal. Y por último tenemos las interacciones ecológicas, pues que sabemos que dotan al agroecosistema y lo hacen directamente mucho más sustentable, sostenible y resiliente. En este caso acá, por ejemplo, tenemos lo que es la representación de la posición de las arbences con relación al flujo de energía y recursos en los agroecosistemas. Aquí lo que podemos observar es que básicamente las arbences no se pueden desligar, ¿sí? Ese su componente está ligado directamente también a los agroecosistemas. Ellas aprovechan tanto los recursos ambientales como la luz solar.
también hacen parte de tanto del flujo de energía como materia, pasan a través de diferentes cadenas tróficas, a través de los consumidores primarios, albergan organismos benéficos y plagas, después de que cumplen su ciclo pasan al suelo a generar un aporte, por ejemplo, de materia orgánica, pasan a través de unos degradadores que pues hacen su función y realmente pues se pueden observar un conjunto de interrelaciones e interretroacciones entre cada una de los flujos de materia y energía y entre cada una de las cadenas tróficas que contribuyen pues al mantenimiento del equilibrio dinámico de los agroecosistemas. En cuanto a la utilidad de las arbences, tenemos que estas pueden tener propiedades biocidas, medicinales, para la alimentación, mejoradoras de suelo, hospederas de insectos benéficos y plantas indicadoras, como es el caso de Cyperus rotundus, que nos indica que está en presencia de suelos ácidos, espesos o mal aireados. También en el caso de Carets sp, que nos indica que hay un suelo empobrecido con un bajo nivel de calcio y que este está extremadamente bajo, al igual que la planta Amaranthus sp, que nos indica que hay presencia de nitrógeno libre en el suelo. Como les acabé de mencionar, estas malezas tienen un lado muy agradable, ya que nos controlan la erosión, nos dan una mejora en el terreno, eh, atraen polinizadores, nos dejan ver deficiencias en el suelo y muchas de estas se convierten en remedios naturales que pueden ser usados por comunidades campesinas, comunidades indígenas, aprovechando las propiedades de estas plantas. Como lo mencionamos anteriormente, es muy importante realizar un reconocimiento, identificación o caracterización de las especies de arbences o plantas acompañantes que tenemos en nuestros agroecosistemas. En este caso nos encontramos con una arbense que es comúnmente encontrada en los cafetales, que se conoce como Emilia sonchifolia. Es una planta anual, presenta una estrategia reproductiva tipo R, lo que quiere decir que tiene una alta capacidad de adaptación y de establecimiento o incluso colonización en ambientes que se encuentran frecuentemente perturbados. Esta planta se caracteriza por presentar coloraciones en sus flores rojizas a moradas en algunos casos. Aunque los agricultores de alguna manera la consideran como una planta indeseable, porque es una arbense que es considerada de mediana interferencia, digamos que sirve o aporta a la diversidad del agroecosistema porque tiene la capacidad de atraer algunos insectos benéficos, principalmente del orden Hymenoptera, de la familia Aphidae, como lo es Nanotrigona malaria, la cual aprovecha directamente algunos recursos de las flores como el néctar y también ayuda a los procesos de polinización. De igual manera, esta planta es digamos, utilizada por algunas comunidades con fines medicinales. La utilizan para curar picaduras de insectos, reumatismos, conjuntivitis y básicamente esos serían los beneficios de esta planta acompañante. Bueno, en este caso nos encontramos con otra planta acompañante que es comúnmente conocida como batatilla o batata. Su nombre científico es Hipomoea triloba. Esta planta pertenece a la familia Convolvulaceae. Es una planta que se caracteriza por ser perenne, con tallos postrados y volubles. Sus tallos se caracterizan por ser delgados. Las flores presentan coloraciones lila y han sido estudiadas o han servido como un eje característico que permite, digamos, que estudiar o hacer estudios de diversidad. Presenta diversas arbences asociadas y más de 8 digamos, órdenes de insectos que llegan pues a aprovechar los recursos del néctar y a su vez a generar los procesos de polinización. Básicamente estas flores producen un nicho particular o microhábitats y pues generan diferentes funciones, ¿no? Es visitada por diferentes insectos como abejas, mariposas e incluso algunos colibríes. Otro uso que se le está dando a esta planta, bueno, es que básicamente a través de diferentes investigaciones se están realizando estudios bromatológicos en donde han determinado que esta planta tiene la capacidad de acumular y traslocar grandes cantidades de elementos pesados, entre ellos el cobre, el zinc y el hierro. Entonces la están utilizando como una planta bioindicadora de suelos contaminados con metales pesados y a su vez están evaluando como las potencialidades para poderla utilizarla en los procesos de fitorremediación. Aquí observamos una planta acompañante, también pues común en los agroecosistemas. Su nombre científico es Calyptocarpus vialis, también conocida como hierba de caballo. Podemos observar que es hospedante también de algunos insectos que la utilizan pues como fuente de alimentación.
conclusión se puede decir que la creciente fragmentación natural del hábitat, debido a los cambios en el uso del suelo y a los altos niveles de insumos agroquímicos que han sido utilizados en los cultivos, pues ha provocado una rápida disminución de la biodiversidad de los sistemas agrícolas, amenazando potencialmente los servicios ambientales como son la fertilización y el control biológico de las plagas. Sin embargo, pues en la actualidad, gracias a la existencia de prácticas ecológicas que pretenden de alguna manera u otra mejorar el funcionamiento de los sistemas agrarios mediante acciones de manejo ecológico, eh, con lo que se busca pues básicamente incrementar la estabilidad y resiliencia de los diferentes procesos agrícolas. Todo eso ha permitido que haya una ampliación o que se haya ampliado directamente la discusión sobre el rol de las plantas arbences dentro de los agroecosistemas. Y digamos que se ha llegado a la conclusión de que estas especies, más allá de los riesgos que representan, juegan un papel importante en la agricultura, ya que aportan beneficios al agricultor, pues previenen la erosión del suelo, impactan en la dinámica hidrológica, participan en el ciclo de nutrientes y minerales, sirven de reservorio de organismos benéficos, contribuyen a repeler ciertos insectos, constituyendo pues así un componente estratégico bastante importante. Todo está en función del manejo agronómico. O sea, bien manejadas pueden favorecer interacciones de cooperación que más allá de afectar la producción pueden contribuir a acabar con otros problemas. Mientras más se sepa de cada especie, es decir, mientras se conozcan sus características morfológicas, ecofisiológicas, su plasticidad genética, su potencial utilitario, se pueden relacionar en alguna práctica agronómica, beneficiando pues así el agroecosistema y no provocando fragmentaciones que de alguna manera u otra pueden afectar ese equilibrio dinámico que lo compone.